Hoy estamos recordando la memoria de un santo de los primeros siglos, San Policarpo de Esmirna. Nosotros los católicos somos un pueblo con memoria, un pueblo que sabe perdonar, pero también un pueblo que sabe recordar. Por eso celebramos las misas de cada día, aunque algunas misas no los digamos, celebramos a los santos. Todos los días se celebra algún santo, pero no todos los días lo decimos. Hay distintas categorías de santos, ¿no? No es que haya primera y segunda división en el cielo, eso no lo sabemos, pero hay santos que la Iglesia considera que la memoria, el recuerdo de ellos es obligatorio, mientras que otros días es una memoria, un recuerdo libre. Hay santos que son tan importantes que tienen una fiesta súper especial, por ejemplo, San Pedro, San Pablo, los apóstoles, ¿no? Bueno, hoy celebramos la memoria de un santo de memoria obligatoria, por eso el sacerdote hoy va vestido de rojo, porque es un mártir, San Policarpo de Esmirna. Fue quemado vivo, con 86 años, en la plaza de su ciudad, Esmirna. Hoy es una ciudad turca que se llama Izmir, y él fue en el año 155, es decir, estamos en el segundo siglo. Con 86 años significa que había nacido en el primer siglo, había nacido en el año 60 y algo. Fue discípulo directo de San Juan Evangelista. Estamos ante lo que se llama, y aunque sea un poco de cultura, pero conviene tenerla de vez en cuando, lo que se llama un varón apostólico o un padre apostólico. Es decir, están los apóstoles, luego viene la generación primera, aquellos que no han conocido a Jesús, pero que han conocido, han recibido la fe de los apóstoles propiamente dichos. Eso que llaman varones apostólicos o padres apostólicos. Este es uno de ellos. Después vendrá la generación segunda, que son los que no han conocido ni a los apóstoles, pero han conocido y han recibido la fe de estos varones apostólicos. Bueno, por ejemplo, hay uno muy importante, es San Ignacio de Antioquía. Bueno, después, y así van pasando generación tras generación la fe. En este caso, repito, es un discípulo directo de San Juan Evangelista. Le transmite San Juan antes de morir. Murió muy anciano. El Apocalipsis se escribe en torno al año 100. Bueno, significa que debía de tener 80 y tantos años San Juan, porque hay que recordar que era el más joven de los apóstoles. Nuestro Señor muere con 33 y San Juan debía de tener en ese momento 17, 18 años, no tendría más. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque algunos pueden pensar, ¿cómo sé yo que las cosas que dice Jesús son las que vienen en el Evangelio? Quiero decir, son las que de verdad dijo Jesús. ¿Cómo lo sé? Es una pregunta legítima, ¿no? Mi vida se basa en el Evangelio. Es la palabra de Dios. ¿Cómo sé yo que eso que a mí se me presenta hoy, que lee el sacerdote en la misa y que está en la Biblia y que compro la Biblia en una librería, cómo sé yo que eso es de verdad lo que se dijo, ¿no? Creo que es una pregunta justa, legítima, ¿no? Un personaje importante decía hace unos días, pero si es que no había grabadora entonces, es verdad, no había grabadora, ¿no? Aparte que si hubiera habido grabadora había segurísimo la posibilidad de manipular la grabadora, o sea que eso, echa la ley, echa la trampa. Bueno, pero ¿cómo lo sé yo? Primero, en aquella época no había grabadora, pero había escritura. Hombre, no como hoy en día, ¿no? Que es mucho más fácil, pero había escritura. No era una época de absoluta ignorancia. Muchísimo antes de Cristo, pero muchísimo antes ya Aristóteles, por ejemplo, no solamente pensaba, sino que escribía, en griego, eso sí, pero escribía. Bueno, pero sobre todo había la tradición oral. Es decir, yo, que soy testigo, te cuento a ti. San Pablo lo recoge en una de sus cartas, pues seguramente el texto más antiguo. Os he transmitido lo que a mi vez recibí, la tradición. Os he transmitido, yo os cuento algo que a mí me han contado. He transmitido lo que a mi vez recibí. O sea, San Pablo ya está hablando de ser él uno que no es el directo, porque él no conoció a Jesús, pero él lo ha recibido de los directos y él lo cuenta a la siguiente generación. Por ejemplo, 2 santos, 3 santos que fueron importantísimos, que fueron Timoteo, San Timoteo, Tito, y también San Lucas, que es el que va a escribir otro de los evangelios. He transmitido lo que a mi vez os he recibido, lo que a mi vez he recibido. ¿Y por qué sabemos que eso es verdad? Es decir, ¿cómo podemos saber que es auténtico cuando el Señor dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo? ¿Cómo podemos saber que es auténtico cuando el Señor dijo, lo que hagas al más pequeño a mí me lo has hecho? Que es auténtico cuando el Señor dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
y todo lo demás, ¿cómo podemos saberlo? Hay un criterio fundamental, ¿eh? No hay que olvidarlo este criterio nunca, ¿eh? Hay un criterio fundamental. Nadie cuenta mentiras para perjudicarse. ¿Eh? Es decir, tú cuentas verdades y te perjudicas a veces, ¿eh? O tú cuentas mentiras para quitarte de un problema o para quitar a otro de un problema. Pero nunca cuentas una mentira para perjudicarte. Esto es un criterio básico, ¿eh? Por eso, cuando nos encontramos con que los apóstoles murieron mártires, y tenemos los testimonios, la siguiente generación murió mártir, el caso de hoy, San Policarpo de Esmirna, 86 años quemado vivo, ¿eh? Y después la siguiente generación y la siguiente, hasta la época en que ya Constantino da libertad a la Iglesia en el año 313. Es decir, cuando nos encontramos con que la gente ha muerto mártir en medio de horribles persecuciones, para testimoniar que el primero, que lo que cuenta lo vio y lo tocó. El segundo, que lo que le contó aquel, lo cuenta él, pero es que aquel que se lo contó murió por contarlo. Por tanto, yo me puedo fiar. Es decir, yo no he visto a Jesús, yo no le he visto resucitar, yo no le he tocado, metido los dedos en el agujero de sus clavos después de resucitado. Pero San Juan sí. Yo soy su discípulo. San Juan sí. Y San Juan murió. San Juan es el único que no murió mártir, pero fue echado a una tinaja de aceite hirviendo. Y el Señor le preservó y no murió, pero el dolor debió de ser espantoso. Si tú estás dando la vida por algo, no estás haciendo un negocio. O sea, tú te montas una superchería, tipo predicador evangelista, algunos de ellos por lo menos, ¿verdad? Para hacer negocio, para vivir bien. Cuentas una historia para sacar un rédito, pero no para que te vayan y te lleven al martirio. Porque antes de que eso te ocurra, dices, un momento, que todo lo que os he dicho era mentira, que era una broma, hombre, ¿qué tal? Que no es verdad. No. Voy a morir para testificar que lo que estoy diciendo realmente ocurrió. Esto es más importante que una grabadora, Esto es más importante que un documento firmado ante un notario. Yo estoy dando mi vida para certificar con mi sangre que eso que estoy diciendo es auténtico. Claro, repito, yo no lo vi. Yo vivo a caballo entre el siglo XX y el siglo XXI, ¿no? Yo no lo vi. Pero antes de mí ha habido otro que tampoco lo vio. Y antes de él ha habido otro que tampoco lo vio. Y antes otro. Y llegamos a uno que sí lo vio. Y el segundo dice, esto me lo contó este. Y murió por contarlo. Por eso es muy importante en la Iglesia, a todo esto en la Iglesia se llama tradición. La palabra tradición que muchos desprecian. Esto es una tradición, como esto es una cosa de viejas. Esto es una cosa pasada de moda, esto es una cosa antigua. Hay que modernizar. La palabra tradición significa la transmisión coherente, permanente, sin interrupción, sin variaciones, sin cambios de lo que dijeron los primeros, los testigos. Por eso la Iglesia se llama, decimos que es una santa católica y apostólica. Apostólica significa que está basada en la roca de los apóstoles, de los testigos. Cierto que hubo más testigos que los apóstoles, por ejemplo, María Magdalena, ¿verdad? Que no es apóstol, pero fue testigo, ya vio a Cristo resucitado, le abrazó creyendo que era el jardinero, en fin. Pero los apóstoles son los que vieron, acompañaron vivo a Jesús, le vieron morir. San Juan, por ejemplo, le vio morir junto a la Virgen. Vieron a Cristo resucitado, después dieron fe de eso y murieron por decir eso. Y murieron y fueron perseguidos y murieron por decir eso. La siguiente generación lo escucha, ve cómo muere, dice, este señor no me está engañando. Esto que está diciendo este señor, yo no sé si es verdad o no es verdad, pero cuando un señor muere por decir esto, es que él se lo cree y es verdad. La tercera generación va a decir, oye, yo soy discípulo directo de San Policarpo de Esmirna, que fue discípulo de San Juan, y San Policarpo me ha contado esto, y me ha dejado esto escrito, que él lo escuchó de San Juan. Y así es como nos remontamos generación a generación hasta nuestros días. Este es el valor de la tradición. La tradición, repito, no es una cosa de viejas. La tradición es el certificado de autenticidad. Lo que nuestro Señor predicó, lo que nuestro Señor dijo, todo, eso ha sido sellado con sangre. No hay grabadora, hay más, hay una firma con sangre. Yo doy la vida para
testimoniar de que realmente Cristo esto lo dijo. Y el siguiente recoge ese mensaje como el mayor tesoro y lo transmite. Mira, que San Juan dijo esto, que San Pedro dijo esto, que San Bartolomé dijo esto, yo te lo transmito. Y el otro recoge ese mensaje, dice, oye, que San Policarpo me dijo que San Juan, yo te lo transmito. Y así llegamos a nuestros días. Sin la tradición, sin esa transmisión fiel, jugándose la vida en muchos casos, no podríamos decir realmente que lo que afirmamos en el Evangelio realmente lo dijo Jesús. Nosotros creemos en la palabra de Dios porque muchos han dado la vida para transmitirnos este mensaje de generación en generación. Y no solamente el mensaje, sino la interpretación del mensaje. La interpretación, porque la interpretación también puede variar. ¿Qué significa? Por ejemplo, cuando el Señor dice que el divorcio es posible en caso de prostitución. ¿Qué significa eso? Que si tú estás casado con una prostituta, entonces sí te puedes divorciar y casarte con otra. ¿No? ¿Qué es la interpretación que ha dado la Iglesia siempre a esta frase del Señor? La interpretación es, si tú no estás casado por la Iglesia, estás en un estado de adulterio, entonces sí te puedes separar. Tú no estás casado por la Iglesia, por lo tanto tú estás en un estado de adulterio, entonces sí te puedes separar. Es decir, la tradición es la transmisión íntegra del mensaje y junto a esto la interpretación. Esto significa esto. Y esto yo lo he recibido de mi predecesor, que lo ha recibido de mi predecesor, que lo ha recibido hasta llegar a los apóstoles. Estamos ante, no solamente que el Señor dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, sino que desde el primer momento la interpretación de estas palabras es, esa presencia del Señor es auténtica, y hay presencia real, esto no es un símbolo. ¿Entienden? La tradición es la transmisión de las palabras del Señor, o de sus enseñanzas, de su ejemplo, de su comportamiento, de lo que dijo y de lo que hizo. Y la interpretación es lo que llamamos el magisterio continuado, es cómo interpreta San Juan esta palabra de Cristo, cómo interpreta San Policarpo, a la luz de lo que le enseña San Juan, esta palabra de Cristo, cómo interpreta San Ignacio de Antioquía, cómo interpreta San Ireneo de León, cómo interpretan los sucesivos papas esta palabra de Cristo. Yo hoy puedo decir, y estoy cierto absolutamente de lo que digo, que leo el Evangelio y sé que esto lo dijo Jesús. Más aún, interpreto el Evangelio y sé que lo que interpreto es lo que han interpretado antes de mí, pagando con sangre durante 2000 años de historias seguidas. Si de repente digo, habéis oído que se os dijo, lo que sea, que la Virgen María es virgen. Habéis oído que se os dijo que Jesucristo resucitó. Habéis oído que se os dijo que Jesucristo nos enseñó a amar a nuestros enemigos. Pero yo os digo que eso no hay que tomarlo en serio, eso hay que adaptarlo, eso hay que tenerlo. Yo me estoy poniendo por encima de nuestro Señor, de estos que dieron la vida y de todos los que nos han precedido, diciendo, esto es lo que dijo el Señor y esto es lo que hay que entender de lo que dijo el Señor. Esta es la interpretación. No estamos ante cualquier cosa, estamos ante el respeto a las enseñanzas de nuestro Señor, el deber sagrado de ser fieles a las enseñanzas de nuestro Señor, el deber más sagrado, por lo menos mío como sacerdote. Tendré también otros deberes, pero este es mi deber más sagrado. Yo tengo que enseñar lo que a mi vez recibí. Cristo nos enseñó esto y lo que Cristo decía y quería decir con esto que nos enseñó es lo que hoy sigue enseñando.